¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile. Este viernes 12 de septiembre estaremos hasta las 9:30 de la noche acompañándolos y contándoles las principales noticias que han marcado esta jornada, sobre todo una que ocurrió acá en horas de la tarde y que pasamos a revisar inmediatamente en nuestros titulares. El Tricel resolvió excluir del padrón electoral a Daniel Jadue, impidiéndole postular como candidato a diputado. Esto, pese a que anteriormente el segundo tribunal electoral de la región metropolitana había autorizado su candidatura. La decisión se adoptó tras la apelación presentada por Renovación Nacional. Homicidios a la baja. En el primer semestre los casos consumados cayeron un 14% respecto de 2024, con 511 víctimas a nivel nacional. La mayor concentración se registró en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y también en la del Biobío, según informó el gobierno junto al Ministerio. Y a 4 días de que la Corte de Apelaciones revise su desafuero, el diputado Joaquín Lavín enfrenta una nueva querella del Servicio de Impuestos Internos por presuntos delitos tributarios. Según la denuncia, habría usado documentos falsos para justificar gastos de campaña y asignaciones parlamentarias. Y en temas internacionales, fue detenido en Estados Unidos Tyler Robinson, de 22 años, acusado del asesinato de Charlie Kirk. Según trascendió, confesó el crimen a su padre y fue localizado gracias a un pastor cercano a la familia. Permanece recluido sin derecho a fianza en una cárcel de Utah. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos contándoles que el Servicio Electoral sorteó este viernes el lugar que tendrán los candidatos presidenciales en las elecciones del próximo 16 de noviembre. Además, se asentaron las reacciones por el primer debate televisivo que se realizó durante la semana. Janet Jara, por ejemplo, hizo una autocrítica sobre su desempeño en la instancia. El informe es de Macarena Román. Su nombre. Vota dos, vota Cast. Atrás quedará el jingle de José Antonio Cast. Después del sorteo del CERVEL, Janet Jara obtuvo el mismo número que usó el republicano en la candidatura presidencial del 2021. El número 2. Dos de la victoria ahí. No, la gente lo popularizó y la canción también porque era muy pegajosa, pero esto es una campaña nueva y por lo tanto hay que llegar a nuevos adherentes y el 5 nos parece súper bien. Claro, porque en el quinto lugar de la papeleta quedó José Antonio Cast. Abajo de su nombre se desplegará el de Eduardo Artés y el séptimo lugar quedó para Evelyn Matei. Hay un equipo que es un 7. Tenemos propuestas que son un 7. Y Chile merece lo mejor. ¿Y eso qué es? Un 7. 7, el número de la suerte para algunos, pero que no se la trajo a la exalcaldesa en 2013, cuando ocupando el séptimo lugar en el voto pudo pasar a segunda vuelta, pero perdió contra Michelle Bachelet. Quizás por eso otros dicen que fue mucho mejor el sorteo para ellos. Franco Parisi, por ejemplo, quedó liderando la papeleta. Somos el número 1, number 1 baby. Es un buen augurio y significa sí o sí que vamos a pasar a segunda vuelta en la elección de este noviembre. En concreto, la papeleta que usted verá el próximo 16 de noviembre será así: 1 Parisi, 2 Jara, 3 Enríquez o Minami, 4 Kaiser y 5 Cast, 6 Artés, 7 Matei y cerrando las opciones en el 8 estará Harold May Nichols. Me parece perfecto, de alguna manera refleja lo que son nuestros 4 pilares: seguridad, economía, salud, educación, ¿no? Y más encima 4K. Era el número que yo quería. 2 razones. Los últimos serán los primeros, tal como dice la regla. Y en segundo lugar, el 8 representa el infinito. Y quizás le traiga recompensa inesperada, al igual que el primer debate. Harold May Nichols fue, según Panel Ciudadano, el candidato que más sorprendió para bien, seguido por Johannes Kaiser, Janet Jara y Franco Parisi. Un 14% señaló que sí modificó el voto después del debate, es decir, que influyó este debate para cambiar por la persona que iba a votar. Encuesta que también tuvo otros resultados. Cuando se preguntó por quién les sorprendió para mal, Janet Jara lideró el sondeo con 32%, seguida por José Antonio Cast, quien quedó 12 puntos más abajo de la exministra.
y yo creo que se dieron varias cosas en el debate, pero en lo que a mí compete, yo evidentemente siempre soy autocrítica, no por una cosa así autoflagelante, sino que porque creo que es necesario para seguir avanzando. La autocrítica siempre es bienvenida, pero el problema de ella no es el tono ni la experiencia, sino las ideas que representa y principalmente ser continuadora del mal gobierno de Gabriel Boric. Los republicanos no fueron los únicos que apelaron al paso de Jara por el actual gobierno. En el debate, Marco Enrique Sominami en reiteradas ocasiones la criticó y se dirigió a ella como ministra. Ahora, ministra del Trabajo. Y por ejemplo, cada vez que me emplazaba Meo, a mí ya se me había acabado el tiempo. Tenía 0 segundos para volver a hablar, entonces, ¿eso cómo se arregla? No tiene regla esa parte. Según la encuesta Black and White, tras el debate, la candidata Janet Jara cayó 6 puntos porcentuales, quedando en 26%, mientras que José Antonio Kast llegó a 32%, registrando un alza de 4 puntos. Evelyn Matei, por su parte, se mantuvo con el 18% de las preferencias, si las votaciones fueran este domingo. Y estamos acá en el estudio junto a Miguel Ángel Araya para hablar de la noticia política de la jornada. Se conoció en horas de esta tarde la suspensión por parte del Trisel de los derechos políticos de Daniel Jadwe. ¿Qué pasa con esto, Miguel Ángel? Que queda excluido del padrón electoral y se cae su candidatura a diputado por el Distrito 9. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, sí, un gusto saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Claro, una decisión bastante fundamental, la que hemos conocido durante horas de esta tarde, que ha tomado el Trisel en respuesta a esta apelación que había sido presentada por el abogado de Renovación Nacional que se vio en esta disputa por sacar del padrón electoral definitivo a quien era candidato a diputado por el Distrito 9, Daniel Jadwe. ¿Por qué digo quién era? Porque lo que ha definido el Trisel es sacarlo, excluirlo del padrón electoral, es decir, dejarlo sin derecho a voto para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre. ¿Y eso en qué se traduce? En un efecto dominó, que no podría participar, quedaría inhabilitado como posible candidato para las próximas elecciones parlamentarias. ¿Esto por qué? Porque la Constitución política exige que para que una persona pueda ser candidato, pueda ser electo en una elección popular, debe tener el derecho a sufragio. Y esto no se estaría dando con Daniel Jadwe, todo esto luego de la acusación que presentó el Ministerio Público en su contra en el caso Achifar. Sí, hay que decir que él está acusado por este caso del denominado de farmacias populares comúnmente, y con eso es lo que lo inhabilita. El artículo 16, número 2 de la Constitución dice que una persona que esté acusada de un delito que conlleva una pena aflictiva pierde sus derechos políticos, y es por eso que Daniel Jadwe termina siendo excluido del padrón. Hay varias interrogantes todavía, porque hay un dato que es clave, que la acusación por parte del Ministerio Público llega después de que se había cerrado el padrón electoral, y a eso era lo que había apelado el Partido Comunista y la candidatura de Daniel Jadwe también. Exactamente, y de hecho lo que se considera, esto es una apelación. Lo primero, cuando se resolvió ante el segundo Tribunal Electoral de la región metropolitana, ellos tuvieron en consideración que no era tan solo la acusación la que tenía que haber sido presentada por el Ministerio Público, sino que debía haberse realizado la audiencia de preparación de juicio oral. Con eso, con esos dos elementos ya sobre la mesa, podrían haber aceptado el segundo Tribunal Electoral. Ellos dicen en su fallo, se podría haber aceptado la eliminación o la exclusión del padrón electoral, pero lo que ha considerado el Trisel es que es suficiente la acusación que había presentado entonces la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que ha liderado esta indagatoria en contra de Daniel Jadwe por diversos delitos, hay que decirlo, delitos de estafa, delitos de cohecho, fraude al fisco, por los cuales se está arriesgando actualmente 18 años de cárcel. Y eso es la pena aflictiva que considera entonces nuestra Constitución política. Cuando una persona es acusada, o sea, deja de ser formalizado, ya terminó el periodo de investigación, el Ministerio Público se hizo la idea de que estamos en presencia de delitos, procede la acusación para comenzar lo que será el eventual juicio oral, donde deberá hacer la justicia, un tribunal de juicio oral en lo penal, compuesto por 3 jueces, los que definan si Daniel Jadwe es o no responsable. Pero su estado procesal cambia, él ya no es simplemente un imputado o un formalizado, sino que pasa a llamarse acusado, y por lo tanto está en medio, en el marco de un proceso judicial como lo es un juicio oral, que todavía no ha comenzado, es cierto,
falta en el mes de octubre. El 8 de octubre está fijada esta audiencia de preparación de juicio oral, donde comenzarán a hacerse los preparativos entonces de lo que será el juicio oral del caso Achifart. Ya hemos tenido reacciones, la hemos estado viendo durante esta tarde, pero hace pocos minutos conversó con CNN Chile y con otros medios de prensa el abogado de Renovación Nacional, quien entonces está liderando esta impugnación en representación de Renovación Nacional, Marcelo Brunet. Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. De alguna forma sentimos de que el Tribunal Calificador de Elecciones lo que ha hecho es, en forma clara y contundente, demostrar que la Constitución está por sobre cualquier persona y que está por encima de cualquier otra norma. Independiente de que se trate de Daniel Jadue o se trate de Juan Pérez, de una persona poderosa o una persona menos poderosa, lo que ha quedado claro es que la igualdad ante la ley acá ha regido en forma irrestricta. Porque una persona que se encuentra en la condición en la cual se encuentra Daniel Jadue, cualquiera que éste sea, no podría haber sido candidato a diputado en ningún momento. Porque hay otras personas que han estado en la misma situación jurídica que el señor Jadue, que se han tratado de presentar a candidaturas y el Tribunal Calificador en su oportunidad les ha dicho que no. El artículo 16, número 2 de la Constitución y el artículo 48 de la Constitución establecen dos primicias que son fundamentales. La primera de ellas es que una persona que se encuentra acusado, como se encuentra el señor Jadue, por 5 delitos distintos, que la prognosis de pena esté entre 18 y 20 años de cárcel, no puede, bajo ningún respecto, tener derecho a voto. Al perder el derecho a voto, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución, pierde la posibilidad de poder ser electo como diputado. Entonces, por un lado o por el otro, era imposible que la candidatura del señor Jadue pudiera prosperar. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Calificador de Elecciones en este sentido es simplemente leer el texto de la ley y aplicarlo como corresponda. ¿Qué instancia acá podrían darse ahora? ¿Es apelable esta situación? Sobre el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, que es la máxima instancia en materia electoral, no procede recurso alguno. Eso es lo que dice expresamente la ley y lo que dice el auto acordado del tribunal. Salvo un pequeño recurso especial que pudiera interponerse, pero yo diría de que a estas alturas deberíamos estar todos con la tranquilidad y la convicción de que las reglas del juego están más o menos claras. Escuchábamos entonces al abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, referirse a lo que ha definido durante esta jornada el Tribunal Calificador de Elecciones. Hay que decirlo, esta no es una decisión apelable. Esto ya era una apelación. Había sido primera instancia el segundo tribunal electoral de la región metropolitana y posteriormente RN, al no darse lo que ellos habían solicitado, que era eliminar del padrón electoral, apelan a esa decisión al Tricel y es finalmente, como lo decía el abogado, esta máxima autoridad de las elecciones electoral quien define eliminar del padrón a Daniel Jadue. Ahora, él decía, podría existir un recurso extraordinario, pero acá hay otra cosa también que es el tiempo, Miguel Ángel, porque la elección está a la vuelta de la esquina y cualquier tipo de recurso muy extraordinario va a tomar tiempo, son plazos largos, incluso recurriendo a instancias internacionales, que es algo que se ha planteado dentro de toda esta polémica en el caso de Daniel Jadue, son plazos que podrían tomar incluso años, así que tampoco sería recomendable quizás para la defensa poder recurrir a ello. De hecho, lo habíamos conversado con algunas fuentes cuando estaba esto ocurriendo en el segundo tribunal y posteriormente pasa al Tricel, las alternativas que podía tener Daniel Jadue, también se había conversado posiblemente alguna especie de recurso a el TC, a el Tribunal Constitucional. Sin embargo, como tú lo dices, Ivo, hay muy poco tiempo acá, el CERVEL ya va a tener que comenzar a la impresión de las papeletas y por lo tanto acá hay que definir cuanto antes si puede o no. Y lo que ha dicho el Tricel es que hoy día se elimina del padrón y ese efecto dominó, porque no se pronuncia el Tricel sobre la candidatura, eso hay que ser claro. El Tricel en su fallo, de hecho, lo explicita que esto es netamente del padrón y que la viabilidad de la candidatura de Daniel Jadue en el Distrito 9 se tendrá que definir en otra instancia. Pero lo cierto es que lo que hemos conversado con diversos abogados de diversos colores políticos incluso, es que es un efecto dominó. Si se elimina del padrón electoral, automáticamente queda inhabilitado. Correcto. Y es cosa de pasarlo por una audiencia netamente y ya se procederá entonces a eliminarlo como candidato de la próxima papeleta. También tenemos reacciones, hay que decirlo, pocas reacciones han habido en el oficialismo, pero hay Erika Edo, quien se ha transformado en un vocero de la candidatura de la candidata Janet Jara del Partido Comunista. Se ha referido a esto, él decía, previo incluso cuando estaba esto en la polémica, en el ojo del huracán, que el PC no debía haber inscrito a Daniel Jadue y ahora se refiere nuevamente a esto. Escuchemos aquellas declaraciones. Sucedió algo que todos preveíamos. El Tricel finalmente excluye del padrón a Jadue y esto significa que no podrá ser candidato. Lo advertimos antes al mundo del PC.
lo dijo la propia Janet Jara, que prefería que el propio Jadwe se dedicase a su defensa. No quisieron escuchar y acá están las consecuencias. Ha fallado el Tricel y obviamente Jadwe está fuera de la competencia electoral. Pero esto no es una sorpresa, se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado. Como comando de Janet Jara, ya lo hemos dicho, nosotros no nos pronunciamos sobre las definiciones que se toman en la justicia. Le corresponden a ese poder del Estado y tienen que seguir su curso. En cuanto a las candidaturas parlamentarias, fueron definidas a su vez por las coaliciones y los partidos. Por lo tanto, como comando, nosotros seguimos concentrados en nuestra campaña, en el recorrido que está haciendo nuestra candidata y en la construcción de nuestro programa a partir de lo que la misma ciudadanía nos está planteando en todo el país. Bueno, y escuchábamos también palabras de Tomás Hirsch, quien también ha tenido una participación bastante activa en la candidatura presidencial de Janet Jara, quien también se refería entonces a este fallo del Tricel. Hay que decirlo, la inhabilitación de Daniel Jadwe y la pérdida de sus derechos políticos es de momento temporal. Hay que esperar a que haya una condena, una sentencia condenatoria en caso de que esa inhabilitación sea continua en el tiempo. Sí, porque podría efectivamente él ser absuelto, eventualmente podría pasar efectivamente que él fuera absuelto, pero lo recupera, pero queda fuera igual de esta competencia. Lo importante es el tiempo que queda para la elección, que es el próximo 16 de noviembre y de la cual Daniel Jadwe ya estaría fuera. Bueno, y bueno, en la oposición también han habido reacciones, sobre todo de los presidentes de los partidos, así que pasemos a escuchar aquellas reacciones que un poco celebran la salida de Daniel Jadwe del padrón electoral y probablemente su caída en la papeleta del próximo 16 de noviembre. En Renovación Nacional compartimos completamente la decisión del Tricel en cuanto a no permitir la postulación de Daniel Jadwe como candidato a diputado en el Distrito 9. La ley es clara y es pareja para todos. Aquellas personas que están acusadas por la Fiscalía de haber cometido delitos que merezcan pena efectiva simplemente no pueden votar y tampoco ser candidatos. Creemos que con esto se restablece el imperio de la ley y como Renovación Nacional estamos orgullosos de haber colaborado en que esto haya ocurrido por el bien de todos. Es una buena noticia la resolución del Tricel, en el sentido de que demuestra que en Chile no hay nadie por sobre la ley y que la Constitución se tiene que hacer respetar. Lo de Daniel Jadwe violaba flagrantemente el artículo 16 de la Constitución y el Tricel lo que está haciendo ahora es justicia. Insistir en la candidatura de Jadwe describe en cuerpo y alma al Partido Comunista, un partido que se siente por sobre la ley. No solo era contrario a la Constitución, sino que atentaba en contra del sentido común de todos los chilenos, bien por la sentencia del Tricel. Ahí escuchábamos entonces las reacciones que han habido en la oposición, hay que decirlo, hay que esperar a lo que ocurrirá en materia penal el próximo 8 de octubre cuando se celebre esta audiencia de preparación de juicio oral. Lo cierto es que Daniel Jadwe actualmente se encuentra con medidas cautelares, arresto domiciliario total. Eso quiere decir que no puede salir de su domicilio durante las 24 horas del día. Incluso, si hubiese querido participar de la próxima elección del 16 de noviembre, tendría que haber solicitado autorización al tribunal para que le dé esos 2 horas, 3 horas que le ha dado las últimas elecciones. Como lo ha hecho ya recurrentemente en las últimas elecciones, al menos hemos tenido muchas. Miguel Ángel Araya, muchísimas gracias. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a este tema y a reacciones que puedan salir a raíz de esta decisión del Tricel. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros continuamos contándole que desde el gobierno y desde la candidatura presidencial oficialista han defendido las reformas laborales que han impulsado. Todo esto tras lo dicho desde el Banco Central, desde donde indican que estas mismas reformas han perjudicado la creación de empleos. ¿Qué nos cuesta más? Es Natalia Muñoz. Caída de 1,5% en el empleo asalariado formal es el impacto por el fuerte aumento del salario mínimo que calculó el Banco Central, cifra que para algunos no es tan importante. Ha habido un efecto negativo en la creación de empleo, sí, pero es marginal, estamos hablando del 1,5%. ¿Eso es marginal? Sí, claro que es marginal. Estamos hablando de que se habrían creado cerca de 87.000 empleos formales adicionales si es que no hubieran habido estas alzas de salario mínimo. Por lo tanto, en definitiva, no estamos hablando de efectos marginales,
sino efectos significativos. Desde 2023 el salario mínimo ha crecido 24,5% y el mercado laboral continúa debilitado. El informe de política monetaria de septiembre generó discrepancias en la moneda, donde defienden que no ha existido un impacto de la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo en el mercado. Es importante constatar que el problema de desempleo en Chile, de una tasa de desempleo creciente, lleva al menos 20 años y obedece a múltiples causas. Por eso creemos que estudiar las causas del desempleo requiere una visión más amplia. Visión que reafirmó el ministro de Hacienda Nicolás Grau en su paso del Chile Day en Madrid, donde también defendió políticas salariales del gobierno. En tanto, el ente emisor indicó que las más afectadas con estas reformas han sido las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen mayor cantidad de trabajadores con salario mínimo, donde el empleo cayó 5,6% respecto a las grandes empresas. Si esto lo proyectamos en el tiempo, sin duda va a ser bastante más costoso para las pymes y esto obviamente lleva a que pase mucha gente a la informalidad. Cuando se anuncia un sueldo vital que va a encarecer la mano de obra, creo que los acentos están mal puestos. Y la candidatura de Janet Jara mantiene la idea de continuar subiendo el sueldo mínimo, con la idea de un salario vital de 750.000 pesos. Es que yo creo que hay que matizar un poco las conclusiones del Banco Central y ver exactamente cuánto pesa cada uno de los factores. Mayor desempleo no. Menor creación de empleo, que es distinto. La tasa de desempleo hoy día está más alta que en los niveles prepandemia. Pero viene creciendo desde hace muchos años. ¿Usted no diría que hay una emergencia laboral como ha planteado, por ejemplo, David Bravo? No, yo creo que David Bravo ha exagerado en ese aspecto. Esto de irle bajando el perfil al problema, que es lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años, ponerle paño frío a la situación, bueno, nos ha llevado a esto, a que no se tenga conciencia de que las medidas que se están tomando en un contexto de problema en el mercado laboral, nos han generado pérdidas de empleo adicionales. Discrepancias entre economistas que también se están dando entre parlamentarios. Los informes técnicos son relevantes, sin embargo, merecen un análisis mucho mayor. En el caso, por ejemplo, de las 40 horas, lo cierto es que la reducción de 40 horas todavía no se ha aplicado. De hecho, hemos reducido apenas 1 hora. Entonces, yo miraría los tecnicismos con un poco más de cuidado. Es cierto que Chile tiene un problema respecto del desempleo que se viene arrastrando desde la pandemia. Y yo creo que las razones fundamentales de la dificultad que ha habido para echar a andar un poco la economía laboral tiene más que ver con esas razones que con las reformas que se han llevado a cabo. Entender que las matemáticas son una y no van a cambiar. Es entender que una mala política económica le hace daño a las familias más pobres de Chile. Y eso es lo que hemos tratado de decir cada vez que se emprenden estas iniciativas legislativas que terminan encareciendo la mano de obra y no generando más empleo. Todavía falta que se cuantifique el aumento de la cotización adicional de 1% con cargo al empleador de la reforma de pensiones, lo que dicen los expertos que presionará aún más el debilitado mercado laboral y el costo de la vida. Vamos a una pausa acá en CNN Prime, pero a la vuelta conversamos con la senadora y miembro también del comando de la candidata oficialista Janet Jara, Alejandra Sepúlveda. Estamos de vuelta acá en CNN Prime para conversar con la senadora y vocera también del comando de la candidata oficialista Janet Jara, Alejandra Sepúlveda, a quien saludamos. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. No, buenas noches, muchas gracias, Ivo. Tengo que preguntarle inmediatamente por la situación de Daniel Jadwe, es la noticia política de la tarde. ¿Cómo se toma esta decisión desde el comando, desde el oficialismo? Le puedo preguntar también, un miembro del Partido Comunista, ¿la esperaban? Yo creo que primero no ha sido tema en el comando, ¿no? Está más la candidata y todo el comando ha estado dedicado fundamentalmente a la campaña, a recorrer Chile, etcétera. Y entendemos, ¿no? Y así lo hemos dicho permanentemente, lo ha dicho la candidata, que esto tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? Con los distintos partidos, especialmente aquí el Partido Comunista. Pero además no nos toca de alguna manera, ¿no? Dar juicio de las resoluciones de los tribunales y especialmente como senadora con especial cuidado, como no podemos comentar o no es bueno comentar, ¿eh? No tiene mucha lógica de andar comentando situaciones desde el punto de vista de los tribunales de justicia. Sí, una vez la candidata fue consultada por esto, sí, y dijo que ella hubiese preferido quizás que Daniel Jadwe se pudiese concentrar en su defensa antes de competir por el Distrito 9. ¿Ustedes comparten esa apreciación? Porque igual
Sí. Les va a llegar, o sea, Sí, les van a preguntar, sí. los van a asociar Sí. también desde la oposición, ya lo están haciendo. Sí. Bueno, yo creo que Janet Jara tenía razón, ¿no? Yo creo que es bueno que se dedique, ¿no es cierto?, el exalcalde a su defensa, que yo creo que hoy día es lo más importante, ¿no? Pero vuelvo a insistir, nosotros no estamos en esa, como dirían los lolos. Hoy día nosotros estamos en la campaña, en recorrer Chile, en colocar ideas en el tapete, en la discusión y recoger, ¿no es cierto?, el sentir de los chilenos y chilenas. Pero yo creo que esto tiene que ver con el Partido Comunista, con la decisión que ellos tomaron y que hoy día los tribunales, la institucionalidad nuestra, que es robusta y que tiene un prestigio y que respetamos absolutamente, ha dicho otra cosa. Habrá sido un error insistir por parte del Partido Comunista teniendo en cuenta tantas alertas, porque muchos abogados hablaron de este tema, no solamente del oficialismo, de la oposición, a nivel general se esperaba que el Trícel pudiese tomar esta decisión por la calidad de acusado que tenía finalmente Daniel Jadwe. O sea, mira, yo creo que eso hay que preguntárselo al partido, ¿no? Uno es vocera de la candidata, pero creo que hay que reflexionar, ¿no? Hay que reflexionar lo que significa esto para el partido. Pero nosotros hoy día, toda nuestra energía está en la candidatura y en esta primera vuelta. ¿Y las parlamentarias podría afectar o no? Eso también les importa, tener el Congreso, una buena mayoría en el Congreso para poder sacar adelante reformas. O sea, es muy importante las parlamentarias. Por eso que no podemos cometer errores. Por eso no podemos cometer errores. Así que yo creo que es un error. Yo creo que yo me quedo con las palabras de la candidata. Cuando uno tiene un problema de esta envergadura, hay que dedicarse a defenderse. Vamos al debate, el famoso debate del día miércoles. El día de hoy hizo una autocrítica la candidata Janet Jara acerca de su presentación. Dijo que está un poco molesta, que quizás no había sido un buen debate para ella, que había perdido mucho tiempo en tener que defenderse y no poder explicar ideas. ¿Cómo analizan desde el comando la participación de la candidata en este primer debate? Mira, yo creo que Janet Jara tiene una tremenda autocrítica. Ella es una mujer que es muy exigente consigo misma. Y también con su equipo, pero la primera que coloca el pecho a las balas es ella, sin duda, sin duda. Entonces aquí no le echó culpa al equipo ni nada, ni ningún tipo de defensa más que el decir, mira, yo tengo que, es mi autocrítica y es lo que yo pienso de lo que me ocurrió. Sin embargo, yo creo que aquí hubo una colusión de ataque, ¿no?, de todos los candidatos, porque si hay algo que ha sido denominador común, ¿no es cierto?, del diagnóstico del debate, precisamente los ataques que recibió permanentemente. Y además el tiempo acotado que había que utilizar, ¿no? Uno decía, bueno, o me defiendo o coloco las ideas. Entonces, cuando tú vas a un debate de este tipo, tú dices lo más importante que el país tenga que escuchar es precisamente son las ideas. Y yo creo que lamentablemente eso no ocurrió precisamente por este ataque concertado de los distintos sectores políticos hacia nuestra candidata. Y yo lo entiendo, yo a llorar a otra parte, pero uno lo entiende desde el punto de vista que es la candidata más fuerte, es la candidata que tiene más respaldo, la que tiene más ideas, la que ha recorrido el país, ¿no es cierto? Y, oye, Ivo, el apoyo que ha tenido es impresionante, impresionante. ¿Y cómo se cambia esa estrategia para que no vuelva a pasar esto? Porque efectivamente ya vieron que de esta forma podían crear un flanco, en ella cambió su actitud, ella misma lo reconoció, quedan al menos 3 debates importantes, por lo menos 3 al menos. Hay que cambiar esa estrategia, ¿no? Porque se ha apuntado mucho que el equipo quizás hubo un problema, una falla ahí en la estrategia que fue utilizada para este debate. Pero ella hace su mea culpa y dice, bueno, yo coloco el pecho a las balas, ¿no? Es mi responsabilidad, y ella tiene una autocrítica, yo la conozco hace muchos años. Pero tiene un equipo también que la asesora. Sí, y yo creo que hay que repensar, ¿no? O sea, si nos siguen atacando de esa manera concertadamente, bueno, vamos a tener que buscar la fórmula de cómo defenderse. Entonces uno dice, ¿qué hago? Digo, ¿sabes qué? Después te cuento cómo me defiendo, o coloco, ¿no es cierto?, los temas que le interesan a las personas. Mira, Ivo, cada día nuestra candidata está colocando un tema importante. Por ejemplo, el sello de ella es salud, ¿no? Entonces, por lo menos lleva 5 o 6 ideas que está planteándole a la ciudadanía permanentemente, que están los lineamientos, pero al mismo tiempo viene, ¿no es cierto?, de lo que ella ha recorrido en el país. El cáncer, que es tan brutal, ¿no? El cáncer que es tan brutal, la mamografía sin dolor. Fue criticada por la mamografía sin dolor desde los profesionales, por el tema, que esto podría llevar a que las mismas mujeres se asustaran ante este tipo de exámenes, que son así,
Incluso el que propone Janet Jara también dicen técnicamente... Pero muchísimo menos. Pero los profesionales al menos lo dicen y que quizás podrían estar cometiendo un error. ¿Eso también podría ser, podría tener algún cambio en la forma de presentarlo al menos? Mira, yo quiero decir que Janet Jara tiene un comando en salud espectacular con Janet Vega. Que yo le tengo mucho aprecio y ha sido una gran profesional y ha estado en distintos sectores precisamente del Ministerio de Salud. Entonces creo que, y cuando te dicen las mujeres, mira, queremos algo sin dolor, bueno, más porque lo hemos vivido, sí. Sin dolor, entonces, o menos dolor. Entonces creo, y además porque queremos tecnología de punta, ¿no? Tecnología de punta, no que tengas que pasar de la mamografía a esto y a esto otro. Eso es un poco, y imagínate el Remedios Ya, o el que llegue los remedios a tu casa, o remedios justos, lo que queremos hacer en los tratamientos oncológicos. Entonces creo que hoy día, cada día tiene un afán de incorporar más propuestas a la ciudadanía. Y eso, Ivo, viene también de los conversatorios que ha tenido a lo largo del país. Solo para cerrar el tema de los debates, ¿cómo interpreta la actitud de Marco Enríquez Ominami? Más allá de lo que dijo la candidata, porque sorprendió quizás el tono que tuvo directamente con ella durante todo el debate, la trataba de ministra, le pedía que se riera en ciertos momentos cuando ni siquiera estaba hablando con ella directamente. ¿Cómo lee usted la actitud de Marco Enríquez? Mira, yo la verdad es que el fuego amigo es lo peor, pues, ¿no? Y yo creo que aquellos que tienen un tronco común, ¿no? Un tronco común. Y yo diría cierta historia en común, yo creo que duele más, ¿no? Duele más. Pero yo espero que la reflexión de los candidatos de izquierda se entienda que en la medida que dañan a la persona que representa, yo diría hoy día, ¿no? Un porcentaje importante del respaldo ciudadano del sector, ojalá, ¿no es cierto?, no dañaran, porque quien gana, sin duda, es la derecha con ese tipo de ataques. Y tras este debate y ver esto, lo que acusan desde el comando de la candidata Janet Jara, de estos ataques, ¿necesitará figuras más fuertes a nivel político, de mayor tonelaje todavía de las que ya tiene, para apoyarla? No sé, por ejemplo, ¿le gustaría que Carolina Toás apareciera en esta parte? Quizás la expresidenta Bachelet también, que la pudiesen apuntalar. En este sentido, para hacer defensa a estas críticas que está recibiendo. Mira, yo creo que todos son bienvenidos, que todos son bienvenidos. Imagínate la presidenta Bachelet, que le dio el respaldo, ¿no? Sí. A Janet Jara inmediatamente cuando gana las primarias. Carolina Toá también. Yo creo que a cada persona hay que darle su tiempo. A cada persona hay que darle... ¿Tanto tiempo? No, si nos queda tiempo. A cada persona hay que darle su tiempo. Y yo creo que en la segunda vuelta van a haber transformaciones importantes. Pasan a segunda vuelta, está completamente segura, ¿no? ¿A dónde está la Cámara? Si la ciudadanía lo decide, que así esperamos, ¿no? Que la encuesta lo dice, pero a mí hay que seguir trabajando, ¿no? Si la ciudadanía lo decide, ¿dónde está la Cámara? Si la ciudadanía lo decide, que así esperamos, bueno, Janet Jara pasará a segunda vuelta. La cambio de tema, hablemos del Banco Central, que también ha sido muy polémico esta semana. Bueno, desde el oficialismo han criticado mucho este informe donde dicen que las reformas laborales que ha impulsado este gobierno, y también, bueno, desde el oficialismo, desde la candidatura de Janet Jara, exministra del Trabajo, ya impulsó estas reformas, la del aumento del salario mínimo y también la de la reducción de jornada laboral a 40 horas, ha incidido negativamente en la creación de empleos. Incluso el presidente Boric dice que discrepa con ese informe, la mirada que tiene el Banco Central. ¿Cómo lo ven ustedes desde el comando? Mira, nosotros primero somos muy respetuosas de las institucionalidades, ¿no? Y el Banco Central es un organismo autónomo que además cumplió este año 100 años, ¿no? Entonces hay un respeto y yo diría una trayectoria que el país respete y sin duda nuestra candidata también. Ahora siempre hay, yo diría, dos lecturas o varias lecturas a un mismo hecho. Por ejemplo, yo soy bien fanática de agenda económica, en la mañana temprano. Entonces ahí se planteaba esto del costo laboral, no solamente en relación, ¿no es cierto?, al salario mínimo, ni más las 40 horas. Pero ojo, las 40 horas recién el 2028 van a estar en régimen. Hoy día recién es solo una hora. Entonces, mezclar ambas cosas yo creo que debería haber sido un análisis más bien individual de estos dos factores. Pero lo que decía CNN Prime, que fue muy, muy interesante, que además cuando uno examina cuáles son los costos de producción,
no solo tiene que ver con estos dos factores, sino que lo que está pasando también, ¿no es cierto?, en la economía exterior. Y en eso, además porque nosotros somos muy dependientes de los costos externos que pueda tener, ¿no es cierto?, una industria, una pyme, etcétera. Entonces, creo que hay que darle más profundidad al análisis. Pero se podrían hacer cargo de la crítica que dice que quizás es una proyección excesiva ante este mismo escenario que usted propone a nivel internacional, a nivel nacional veníamos en un escenario de crecimiento económico estancadísimo, muy difícil de poder subirlo ahí, sumarle esta presión a través de este tipo de reformas que son de shock igual. Claro, pero son cambios importantes. Tú dices, por ejemplo, Ivo, si uno dijera, porque algunos están pensando que solo sea IPC, ¿no? Entonces, si uno dice que solo fuera IPC y fuera un 4, son 16.000 pesos de reajuste. O sea, no te alcanza ni para 8 días de 1 kilo de pan. Entonces, por eso que lo que está planteando nuestra candidata es otra cosa. Revisemos, ¿no es cierto?, lo económico, revisemos el crecimiento económico, revisemos los factores, ¿no es cierto?, de costos de producción, incorporemos el salario mínimo, pero al mismo tiempo también incorporemos todas las ayudas del Estado. Entonces, lo que ella está planteando, este ingreso, ¿no es cierto?, este ingreso vital. Creo que es la mejor manera y además sumemos otro factor. Cuando hicimos precisamente lo del salario mínimo, ¿no es cierto?, que fue unánime, por lo menos en el Senado, prácticamente unánime, ¿no? Hicimos un observatorio que precisamente nos va a dar luces de lo que está pasando con el costo de la vida de las personas, de las familias, y qué es lo que ocurre con el crecimiento económico. Yo creo que ese pulso, más lo que lo diga el Banco Central, va a ser insumos muy importantes para poder tener factores de análisis mucho más potentes en el minuto de tomar la decisión. Bueno, es una promesa, es una idea que depende, como usted dice, de varios factores. El crecimiento económico, que estén las circunstancias adecuadas, que esto tampoco perjudique la creación de empleos. Efectivamente podría ser esta una promesa que se ve incumplida por otros factores también. Sí. Eso queda claro al momento de establecerlo, de planteárselo a la ciudadanía. O sea, eso lo plantea en los lineamientos programáticos, ¿no? Porque dijeron, no, los 750.000 pesos. No, hay factores en los cuales se va a hacer ese análisis. Pero yo te vuelvo a repetir, hicimos el cálculo, ¿no? Si tú tienes un 4%, ¿no es cierto?, de IPC, 16.000 pesos de reajuste. Si nosotros llegamos a la meta del 3, ¿no es cierto?, va a ser mucho menos. Entonces, la pregunta es, ¿eso es lo que merece un trabajador o trabajadora? Por eso que en la juguera tiene que haber muchos más factores para que se dé un buen producto. Sí, lo último le pregunto, senadora, tiene que ver también con la candidatura. Tengo entendido que la candidata Janet Jara tuvo una reunión con los alcaldes oficialistas esta semana para poder definir ciertas acciones que va a tener cada uno, ciertos roles que van a tener que cumplir. La hemos visto muy acompañada acá en el debate que vino a Chilevisión el día miércoles. Vino con algunos alcaldes, el alcalde Farejado también estaba el otro día en el Palacio de la Moneda. ¿Cuál es el rol que van a cumplir los alcaldes oficialistas? ¿Un despliegue territorial? ¿Qué les van a solicitar? Es que yo creo que es muy importante el rol que se va a cumplir los gobernadores, los alcaldes y, ojo, los parlamentarios que van a ser electos ya en la segunda vuelta. Yo creo que eso, y los concejales, ¿no?, que son también muy importantes, son todos, diría yo, el tremendo abanico, ¿no?, que tiene Janet Jara para la primera y la segunda vuelta fundamentalmente, pero además no es un abanico electoral. Es un abanico de ideas, de propuestas, de entusiasmar, de buscar, ¿no es cierto?, en la ciudadanía esta efervescencia que uno la nota en las calles y la nota cuando nuestra candidata sale a regiones. Así que... ¿Pero van a tener un rol específico los alcaldes ahora? Yo creo que se van a organizar, se están organizando. Y los comandos regionales están prácticamente listos y los comandos en cada una de las comunas, ¿no? También. Así que llamar a los alcaldes y a todos los concejales y a los comandos, agradecerles primero y después, ¿no es cierto?, a trabajar con ese impulso, con esas ganas y con esa fuerza que tiene nuestra candidata. Alejandra Sepúlveda, senadora y también vocera del comando de la candidata oficialista Janet Jara, muchísimas gracias por haber estado esta noche acá en CNN Prime. No, muchas gracias a ti, muchas gracias. Esté muy bien. Y nosotros continuamos contándoles acerca de una importante baja que han tenido los homicidios consumados y que se registraron durante el primer semestre del año 2025, todo esto en comparación a igual periodo del año pasado. Entre las cifras más destacadas por las autoridades se encuentra la disminución de casi un 40% de los asesinatos de menores de edad. Miguel Ángel Araya con el informe.
Balance positivo para las autoridades. Víctimas de homicidios consumados que se registró durante el primer semestre del año registró una baja en comparación al mismo periodo, pero del año 2024. Según el consolidado de datos entregados por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, se contabilizaron 511 crímenes en la primera mitad del 2025, un 13,8% menos respecto de los 585 casos del año pasado. Además, en 11 de 16 regiones se registraron descensos en cantidad y en tasa cada 100.000 habitantes, entre ellos la región metropolitana, pasando de 257 homicidios a 238, Tarapacá, que bajó de 19 a 8 víctimas, y Valparaíso, que pasó de 62 a 55 casos. Durante el primer semestre de este año ya tenemos una disminución del menos 13,8%. Siguen siendo el fin de semana el lugar donde se concentra la mayor cantidad de homicidios consumados, el 46,4%. Mayoritariamente siguen siendo los chilenos las víctimas de los delitos de homicidio, y este es un porcentaje que ha aumentado del 79 al 86%. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas de homicidio, se observó que hubo una disminución de casi un 10% en los asesinatos de extranjeros en comparación al primer semestre del 2024, cuando alcanzaba un 20,2% del total. Otro aspecto destacado por las autoridades fue la disminución que se observó en los homicidios de menores de edad. Este año se reportan 22, mientras que el año pasado fueron 37, lo que se traduce en una baja de un 40,5%. Hemos ido fortaleciendo estas estrategias de alerta, hemos ido también rediseñando las alertas y por supuesto también fortaleciendo el trabajo de las instituciones a través de distintos mecanismos y distintos programas que hoy día tiene el Estado de oferta en el ámbito de la niñez, para justamente poder focalizar más la acción y de alguna manera también lograr mejores resultados, pero lo más importante obviamente es resguardar y cautelar la vida de niños, niñas y jóvenes. Una disminución de los homicidios consumados que se ha logrado gracias al trabajo colaborativo del Poder Ejecutivo, las policías y el Ministerio Público, que ya hace casi 2 años viene realizando una persecución penal especializada en este tipo de delitos y del crimen organizado. De hecho, entre enero y junio hubo una caída de hechos vinculados a dichas bandas de casi 35 a 31,8%. La reducción de los homicidios es consecuencia de un fenómeno complejo, de una suma de esfuerzos. En lo que sí predominantemente influye ECO es en la cantidad de casos que hemos esclarecido, la cantidad de casos en los que estamos formalizando, la cantidad de personas que están actualmente en prisión preventiva. Ahí ha habido un aumento por delitos de homicidio consumado en contexto del crimen organizado. Ahí ha habido un aumento muy significativo. Sin embargo, la luz roja siguen siendo los femicidios, que aumentaron en un caso al comparar semestralmente los años 2024 y 2025. Respecto a las armas utilizadas en los homicidios, en un 45,8% de los casos se utilizaron armas de fuego, mientras que las armas cortopunzantes estuvieron presentes en un 37,6% de los asesinatos. El Servicio de Impuestos Internos decidió querellarse contra el diputado Joaquín Lavín por delitos tributarios a solo días de que la Corte de Apelaciones revise su desafuero. Consuelo Saavedra nos cuenta los detalles. El diputado Joaquín Lavín León enfrenta una nueva acción legal. Esta vez fue el Servicio de Impuestos Internos que presentó una querella ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago en su contra por emitir facturas electrónicas falsas y eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos. Nosotros nunca hemos sido notificados ni de la resolución que declara su admisibilidad ni de la querella en sí misma. El organismo asegura que Joaquín Lavín León emitió 34 documentos tributarios electrónicos, de las cuales 32 son facturas y 2 notas de crédito, a través de 2 empresas vinculadas a él que describen principalmente servicios de impresión como cuentas públicas, volantes, paletas publicitarias y tarjetas de presentación. Los documentos habrían sido utilizados para justificar gastos ante la Cámara de Diputados y el Servicio Electoral. La acción judicial se suma a otras investigaciones que ya lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente, que indaga presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos por parte del parlamentario. Su defensa sostiene que la Fiscalía habría influido en la decisión del organismo. El Servicio de Impuestos Internos recibió la copia antecedente que le envió el Ministerio Público, la diligencia que el Ministerio Público realiza,
y sobre esa base construir tu querella a partir de los mismos antecedentes sobre los cuales el Ministerio Público pide la solicitud de desafuero. Por lo tanto, el Servicio de Puesto Interno, sin siquiera haber sido capaz de haber citado a mi representado dentro del proceso de recopilación de antecedentes, da por bueno aquello que el Ministerio Público ha plasmado en su carpeta de investigación que se caracteriza por ser una investigación sesgada y falta de objetividad. Desde el Ministerio Público respondieron que no existe tal presión y defendieron la coordinación de los organismos del Estado. Lo que quizá la defensa describe como presiones, en las autoridades públicas lo definimos como esfuerzo coordinado de las distintas instituciones. Compartir información y cada institución actúa dentro del marco de sus atribuciones autónomas. Ojalá tuviéramos tanto peso como para poder provocar decisiones de su parte, no nos corresponde a nosotros. Pero, insisto, lo que llaman presiones, nosotros lo llamamos esfuerzo coordinado de la institución. En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía, siendo un paso clave para poder formalizar al parlamentario y avanzar en las investigaciones. Frente a esto, durante la semana, Joaquín Lavín León cuestionó la manera en que el Ministerio Público ha manejado el caso. Fondos importantes, dinero de la municipalidad, cientos de millones en esta persecución. Yo creo que la Corte va a poder evidenciar la falta de fundamentos de la solicitud y también espero que quede en evidencia el sesgo y la parcialidad que ha tenido el Ministerio Público en su investigación. De aprobarse el desafuero, el diputado quedaría en condiciones de ser imputado y formalizado en medio de una causa que mantiene la tensión entre la defensa, el Congreso y los organismos del Estado. Muchas gracias. Ya vamos a cambiar de tema porque el día de hoy ha sido una jornada en la que no pocos iniciaron las celebraciones de fiestas patrias, pero las autoridades han reforzado el llamado al autocuidado por el excesivo consumo de alcohol que se da en estas fechas. En Las Condes, por ejemplo, iniciaron una campaña en cines y bares, mientras que se dio a conocer un visor de fondas para encontrar la que más la coma usted. María Luisa Carreón nos cuenta más. Se puede disfrutar igual y con alternativas entretenidas, diferentes. Acá se ven algunas. ¿Cuáles son, por ejemplo, pensando ahora en el 18? Hoy día tenemos esta barra, está enfocada en el 18. De hecho, tenemos el terremoto sin alcohol, Borgoña sin alcohol y pisco sour sin alcohol. En pleno centro de Santiago, como una invitación, pero también como un llamado de alerta, esta barra de tragos sin alcohol para celebrar fiestas patrias sorprendió a quienes iban pasando. El sabor igual está bueno, igual es diferente al normal. Pero igual está bueno, es como una opción como muy válida. Por tantas desgracias que han habido, conviene mantenerse sano. ¿Hay mucha imprudencia? Demasiada. ¿Cómo qué, por ejemplo? Que anden muchos conductores, ya sea hombre o mujer, embriagados. Todos los años siempre, aunque se hagan campañas, siempre hay accidentes por estado de ebriedad, después de las ramadas. Y eso es lo que se busca evitar. 70 personas murieron en siniestros viales el año pasado y más de 20 en 2023, donde también hubo 4 días de celebraciones, al igual que en esta ocasión. Diversas autoridades firmaron este compromiso por unas fiestas patrias responsables. El consumo de alcohol ha descendido, pero no por ello deja de ser preocupante. Los hombres tienen una mayor prevalencia que las mujeres. 1 de cada 2 personas que consumen alcohol se embriaga al menos una vez en el mes. Hablamos de patrones de riesgo, o sea, no da lo mismo cómo uno consume, cuándo consume y cuánto consume. Se consumen 5 más tragos de alcohol por ocasión en el caso de hombres o 4 más tragos en el caso de mujeres. Y acá las recomendaciones son planificar muy bien el retorno a casa, no normalizar el consumo de alcohol frente a niños, niñas y adolescentes que aprenden desde el ejemplo. Y por supuesto no mezclar la conducción con la ingesta de alcohol o drogas. En Las Condes, en tanto, iniciaron una campaña en bares y que también será exhibida en salas de cine. ¿De qué se trata nuestra campaña? Es alerta de spoiler. Si tomas y manejas ya sabemos cómo termina. Entonces les voy a dejar acá este posavasos porque la idea es tomar conciencia de que todos tenemos derecho a pasarlo bien, a carretear, pero tenemos que tener la conciencia de que no nos podemos subir un auto si tomamos alcohol. Da lo mismo que sea poco, no nos podemos subir un auto porque podemos atentar contra nuestra vida y contra las otras personas. Y si aún no sabe dónde celebrar o dónde se bailan los mejores pies de cueca, este viernes se dio a conocer el visor Chile en 18. ¿De qué se trata? De una plataforma disponible en la página del Ministerio de Bienes Nacionales, donde podrá encontrar los detalles de todas las celebraciones que habrá
en el país. Para conocer más de 200 puntos de celebración, fondas oficiales, jinetadas, restaurantes tradicionales que desde Putre hasta Punta Arenas ofrecen espacios de encuentro, de pasarlo bien, de diversión, de una manera segura. Pasando por la clásica celebración en La Pampilla o las cocinerías en Chimbarongo, esta es una oportunidad de encontrar el lugar que más le acomode para unas fiestas que, si bien tendrán un día menos de celebración que el año pasado, genera buenas expectativas en el rubro gastronómico. Creemos que este año va a ser mejor que el año anterior, creemos que va a haber buen clima que en muchos lugares de Chile, eso creo que es importante. Independiente que este año sea un día menos como festivo, la gente igual planifica con tiempo estas festividades y por lo tanto nuestra esperanza es que tengamos una actividad mayor que la del año pasado y además hoy día yo diría que con mayor cantidad de turistas internacionales, que eso también es importante. 2 millones de personas se movilizarán por las distintas regiones del país. Serán 4 días oficiales de celebraciones, pero eso no quita que algunos suertudos comiencen este viernes a festejar en unas fiestas extra XL. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Partimos Conexión Global en CNN Prime y hacemos la conexión rápidamente con lo que pasó en Estados Unidos, donde finalmente fue detenido el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, este activista político de derecha republicano. Finalmente se trata de Tyler Robinson, el detenido, un joven de 22 años, quien fue reconocido a través de las imágenes que lanzó el FBI por su padre y finalmente le confesó a su papá entonces este asesinato a Charlie Kirk. 33 horas después de ocurrido este ataque fue detenido este joven de 22 años, sigue detenido en una prisión de Utah. La próxima semana se le van a presentar los cargos, pero hasta ahora no ha querido hablar con los investigadores respecto de por qué realizó este ataque. Se encontraron más antecedentes, mensajes en los casquillos de estas balas que no fueron lanzadas a través de este rifle, pero que contenían mensajes del tipo chao vela o oye fascista. ¿Qué dijo el gobernador tras detener a este sospechoso? Lo vemos a continuación. We got him. Lo encontramos la noche del 11 de septiembre. Un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la oficina del sheriff del condado de Washington, con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el incidente. Esta información se transmitió a la oficina del sheriff del condado de Utah y a los investigadores de la escena del crimen de la Universidad del Valle de Utah. Esta información también se transmitió al FBI. Los investigadores también revisaron videos de vigilancia de la Universidad del Valle de Utah e identificaron a Robinson llegando al campus en un Dodge Challenger gris a las 8:29 del 10 de septiembre, en el cual se observa en una polera café lisa, con pantalones de color claro, una gorra negra, con un logo blanco y zapatos de color claro. Black hat with a white logo and light colored shoes. Hacemos la conexión ahora con Brasil porque ayer ya les contábamos que finalmente Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de cárcel por este intento de golpe de Estado. Los jueces concluyeron que no hay ninguna duda que intentó anular las elecciones de 2022 y también entonces provocar este asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. ¿Cuál fue la reacción y cuáles son los pasos que ahora siguen a esta sentencia? Lo vemos en el informe de Laura Soto. ¿Quién podría pensar que el hit de Beth Carvalho, conocida como la madrina de la samba, musicalizaría un momento como este? Así celebraban en un bar de Brasilia la histórica condena contra Jair Bolsonaro. Un panel de 5 jueces del Supremo Tribunal Federal lo sentenció este jueves a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado. Es la primera vez que este país condena a un expresidente y militares de alto rango por un delito de este tipo. El acusado, Jair Messias Bolsonaro, fue condenado por la mayoría de los delitos aquí tipificados como líder de una organización criminal armada, además de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados por violencia y amenaza grave contra el patrimonio de la Unión. Pero en un territorio polarizado como lo es Brasil, no todos son celebraciones.
Frente al condominio donde cumple arresto domiciliario el exmandatario, decenas de personas se reunieron en su apoyo con una vigilia. Pedimos ayuda a Estados Unidos, un país que tiene un historial de lucha contra el comunismo y que ha visto que la injusticia aquí es clara y ya ha traspasado las fronteras de Brasil. Y es que la presión de Donald Trump no fue suficiente para detener el curso de este juicio. El presidente estadounidense elevó sus aranceles contra el gigante sudamericano a 50%, además de imponer sanciones contra varios jueces, acusando una cacería de brujas. Bueno, vi ese juicio, lo conozco bastante bien. Es un líder extranjero, es un buen presidente de Brasil y creo que fue un buen presidente. Y es muy sorprendente que eso pudiera pasar. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Pero siempre puedo decir esto, lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre y no veo que eso suceda. Y es que el caso lo interpela de cerca. La trama golpista culminó el 8 de enero de 2023 con un asalto a los 3 poderes del Estado en Brasilia, una asonada bastante similar al asalto al Capitolio en Washington, D.C. Si el presidente estadounidense Donald Trump viviera en Brasil y hubiera hecho lo que hizo en el Capitolio, también estaría siendo juzgado aquí, porque aquí la ley se aplica a todos. Pero ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? El fallo debería ser publicado en unos 35 días. A partir de eso, la defensa tiene 5 días más para presentar su primer escrito con sus objeciones. De ahí, la Fiscalía General debe responder en otros 5 días. Con ello, la apelación debe ser juzgada. Sin embargo, la defensa puede presentar más mociones, por lo que la Corte Suprema estima que Jair Bolsonaro podría empezar a cumplir su condena a fines de este año. Alexandre de Moraes pisoteó la Constitución, pisoteó el debido proceso y por eso creo que tarde o temprano este proceso será anulado porque es un proceso 100% político y cuando cambia el viento político, cambia también la realidad jurídica de este proceso. En cualquier caso, la defensa de Bolsonaro estaría planeando solicitar el arresto domiciliario tras agotarse todos los recursos, según la prensa brasileña. Esto bajo el argumento de que la salud del expresidente de 70 años es delicada. Por el momento, sus aliados en el Congreso ya trabajan en un proyecto de amnistía para todos los implicados en el asalto del 8 de enero. Y terminamos Conexión Global en CNN Prime con el recomendado de Conexión Global. Y tenemos este artículo publicado en CNN en español que se titula "Solo un país de América Latina no tiene ningún expresidente con problemas en la justicia". ¿Cuál es y por qué? Bueno, al parecer no es la excepción, sino más bien la regla que distintos países, casi todos los países, tienen algún mandatario del periodo democrático involucrado con problemas judiciales, excepto uno. ¿Cuál es? Los invitamos a leerlos, pero les doy un adelanto, no es Chile, considerando que Sebastián Piñera fue investigado en distintos casos, por ejemplo, el de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Ahí entonces les dejamos este recomendado en CNN en español.com. Y terminamos Conexión Global en CNN Prime, pero por supuesto ya está de vuelta Ivo Goich con CNN Prime. Muchas gracias, Alicia, y nos toca hablar de deportes, sobre todo porque este fin de semana la Copa Davis vuelve al CUT central del Estadio Nacional, donde la escuadra nacional deberá enfrentar a Luxemburgo. Eugenio Salinas nos cuenta toda la información del tenis. Eugenio. Muy buenas noches, CNN Chile acá en el CUR Central Anita Lizana, donde mañana 4.500 espectadores que van a repletar este recinto van a poder presenciar y disfrutar del partido por Copa Davis entre Chile y Luxemburgo. Por fin el equipo de Nicolás Massú acá en Santiago como local, con un Cristian Garín que es el número 124 del ranking ATP y que va a enfrentar al número 2 de Luxemburgo, Aaron Gil García, 1.361 del mismo listado, y Tomás Barrios Vera, 134 del ranking, frente al número 1 de los europeos, Alex Naff, 668 del ATP. Estuvimos en el sorteo, capturamos todas las reacciones del capitán, del número 1 y el número 2, y este es el resultado del trabajo de CNN Chile, acá en Copa Davis. Mi trabajo es estar preparado para todas las eventualidades y tener respuesta rápida y tener claridad de las cosas, así que para mí, si estoy en este puesto, tengo que jugar no solamente con un partido, porque al final acá se juegan 5 puntos, en el doble, por ejemplo, se puede cambiar hasta
un rato antes. Seguramente muchos capitanes evalúan también cómo termina de físico los jugadores, si están 2-0 arriba, 2-0 abajo, 1 iguales. Bueno, llegué hace casi 2 semanas a Santiago a preparar la Copa Davis con todo el equipo y también con mi equipo un par de días, así que mejorando. No llego, siendo honesto, no llego al 100%, pero estos días, sobre todo la última semana, mejoré muchísimo. Y en cuanto al rival, sí, no lo conozco mucho, lo vamos a analizar hoy a la noche, como lo hacemos siempre, previo al partido, pero en estas ocasiones siempre me gusta enfocarme en mí, en todo el trabajo que he hecho estos días. Eso me da mucha confianza. Reiteramos entonces que mañana la competencia comienza a eso de las 5 de la tarde y luego el domingo será desde las 16 horas, ambos días absolutamente vendidos. Se espera que por la importancia de la distancia que hay entre ranking de uno y otro, Chile se pueda alzar mañana con los 2 triunfos en individuales y entrar a rematar con Matías Soto y Tomás Barrios Vera en el primer partido del día domingo a eso de las 16. CNN Chile, Copa Davis, acá en Santiago. Adelante ustedes. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de nuestro canal. Viernes 12 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.